Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Hace 21 siglos Jesucristo vino para dar conocimiento del reino de Dios. Es el reino de lo sobrenatural. Es el reino que a través de la fe podemos nosotros movernos. Aquí en la tierra está el reino de lo natural, pero a través de Jesucristo y del Espíritu Santo nos empezamos a mover en otra dimensión, la dimensión del Espíritu Santo de Dios. Y todo cristiano debe entender que la iglesia fue creada para vivir en lo sobrenatural. Aunque estamos caminando en un cuerpo humano de lo natural, nos movemos de acuerdo a la palabra de Dios. Y toda la palabra tiene que ver con lo sobrenatural. Es la palabra de Dios, no es palabra humana. Dios usa a los seres humanos para sus propósitos en la tierra, pero es Dios quien da la inspiración para el conocimiento de todo lo que necesitamos aquí en la tierra. La Biblia nos enseña que a través de la oración hoy podemos conocer misterios y secretos de Dios. La Biblia dice en Jeremías que si clamamos a Dios, Él está presto para oír nuestras oraciones y darnos conocimiento de todo lo que necesitamos conocer aquí en la tierra. Pero para orar necesitamos primeramente arrepentirnos de estar apartados de Dios. No cualquiera puede llegar a la presencia de Dios. Solamente el camino es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Así que a través de Jesucristo podemos nosotros llegar a la presencia del Padre. Jesucristo vino a predicar el Evangelio del reino del Padre, del reino de los cielos, del reino que Él ha establecido para que todo hombre o mujer aquí en la tierra pueda ir entrando a una nueva dimensión de conocimiento. Por eso a través de la Biblia vamos entrando a ese conocimiento, al estudiar, al escudriñar las Escrituras, estamos conociendo misterios y secretos que Dios tiene para el hombre en la tierra. La Biblia no es más que un manual de enseñanza por medio de la cual podemos nosotros vivir aquí en la tierra. Jesucristo, cuando vino, Él empezó a predicar el Evangelio del reino de Dios. El reino se predica desde hace 21 siglos. Cristo vino a enseñar del reino de Dios y hoy la iglesia está predicando el reino de Dios. Por eso estamos celebrando nosotros la predicación del reino de Dios, que durante 30 años Dios nos ha puesto a hablar de Jesucristo a través de los medios de comunicación, radio, televisión. Hoy estamos en el Internet. Dios nos dio el llamado, nos hizo el llamado para trabajar desde el siglo XX, a finales del siglo XX, comenzamos a trabajar. Ya tenemos 30 años, estamos en el siglo XXI y hemos estado ininterrumpidamente predicando el Evangelio del reino de Dios, primeramente a través de la radio, después a través de este medio de la televisión y hoy estamos en el Internet. Los llamados son de Dios y Dios ha llamado a diversas personas, hombres y mujeres, a la predicación del Evangelio de generación tras generación. Nosotros estamos viviendo en la generación ya del siglo XXI y estamos en el conocimiento de la tecnología de la comunicación de estos tiempos. Cuando Dios nos llamó, esta fue la palabra que Dios puso en nuestros corazones para la predicación del Evangelio. Está en la carta a los Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 y 10, donde habla de la predicación del Evangelio, la predicación de fe.
Y aquí dicen las Escrituras en el capítulo 10, versículo 8. ¿Puedes leer, pastor? Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Toda persona debe oír el Evangelio para creer en Jesucristo, y al creer en Jesucristo, invocarle como su Salvador y Señor. Con el corazón creemos y con la boca confesamos. Es el método que Dios estableció para la salvación de cualquier persona. Jesucristo dijo que el que se arrepintiera de todo pecado y creyere en Él y confesare a Jesucristo como Señor y Salvador, sería salvo. El versículo 11 de Romanos 10 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Por eso tenemos que oír el Evangelio de Jesucristo para que cualquier persona tenga la oportunidad de salvación. Dice la Escritura, sigamos leyendo en este capítulo 10, versículos del 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El Señor manda a predicar el Evangelio para que cualquier persona tenga la oportunidad de oír para creer con el corazón y al creer por medio de la boca confesar a Jesucristo Señor y Salvador. Este es el proceso de la salvación. Así que cuando Dios nos llamó a la radio, al trabajo de la predicación del Evangelio en la radio, toda persona estaba detrás de un radioreceptor, escuchando el Evangelio de Jesucristo, creyendo con su corazón e invocando con su boca que Jesucristo, Él es el Señor. De esta manera pasamos a ser testigos de Jesucristo. Entramos a la experiencia, porque a través de la palabra que es sobrenatural, entramos a la dimensión de lo sobrenatural y confesamos el milagro más grande, la salvación que en Cristo Jesús podemos tener. Jesucristo, Él dijo que seríamos testigos de Él, predicaríamos de Él, y toda persona que oye el Evangelio, cree en el Evangelio y confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, pasa a ser un testigo. Así que hoy nosotros somos testigos, pero todo cristiano, hombre o mujer que ha creído en Jesucristo, independientemente de la denominación cristiana a donde esté, es un testigo de Jesucristo, hombre o mujer. Así que estamos en el mejor tiempo hoy de la predicación del Evangelio, porque a través de los medios de comunicación podemos entonces ser testigos y llevar el Evangelio. Hoy, por ejemplo, a través de los teléfonos inteligentes o celulares. ¿Cuántas personas usan su celular día con día? Y este es un momento o es un recurso donde podemos hablar todos los días de Jesucristo. Por eso vamos a hacer una celebración de 30 años de estarle sirviendo al Señor, y durante 4 días en esta semana estaremos en el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata. Les invitamos para que nos acompañen, y a través también de el internet, a través del online, podemos también
enviar esa palabra a donde cualquier persona pueda estar oyendo y creyendo. Este es el tiempo de oír de Jesucristo, sobre todo en estos tiempos que vivimos de tanta confusión, de tanta violencia, de tanto engaño, donde hay tanta perturbación espiritual. Necesitamos oír de Jesucristo. Por eso les invitamos a nuestra celebración del próximo jueves, viernes y sábado, a partir de las 7 de la noche, el domingo 10 de la mañana. Así que son invitados para estar con nosotros. Estarán predicando pues el pastor José David, el pastor Enrique de la Ciudad de México y también el apóstol Sinai Esther, quien estará con nosotros desde Puerto Rico. Esta es nuestra celebración. Así es, se dice fácil, pero es toda una vida que hemos estado sirviendo al Señor y que con mucho gusto seguimos haciendo porque amamos al Señor, amamos su palabra, amamos su pueblo. Así que estamos muy felices de poder servir al Señor y de ser bendición para todas las personas que puedan creer en Jesucristo y podamos darle una palabra de aliento. Dios les bendiga a todos. Sí, estaremos celebrando 30 años de estar predicando el Evangelio. Esto nos habla ya de 3 décadas. Y el número 3 es simbólico porque nos habla de la victoria en Cristo Jesús. El número 30, que es un número que nos habla acerca del maestro o cuando una persona ya tiene una experiencia mayor, ¿no? Muchas veces cuando llegamos a 30 años anhelamos, ¿no? o hacemos una retrospectiva en cuanto a nuestra juventud, porque a los 30 años se podría decir empieza la madurez y es cuando Dios usa más a las personas también para predicar la palabra, para enseñarla. Así que 30 años es un buen número porque nos habla de cuando Jesucristo empezó a los 30 años de edad su ministerio, que eso también tiene que ver con el sacerdocio o los levitas, ¿no? Ellos empezaban también a los 30 años su ministerio en el tabernáculo, en el templo. Así que es un número también que tiene que ver con los reyes, con los sacerdotes. David empezó a reinar a los 30 años de edad. José también, él fue gobernador de Egipto a los 30 años. Así que siempre a los 30 hay un cambio, hay una transformación y cosas mejores vienen para el pueblo de Dios, para todos aquellos que siguen adelante predicando el Evangelio, hablando de Jesucristo, porque de eso se trata el Evangelio, es hablar de la verdad, hablar de Jesucristo. Por eso la palabra Evangelio, que en griego es Evangelium, que significa buenas noticias o buenas nuevas. Y de eso se trata lo que estamos haciendo. Muy similar como también la palabra ángelos en griego, que es para ángel, y los ángeles mensajeros, como por ejemplo el arcángel Gabriel. Él era el encargado de dar los mensajes, por eso se lo dio a José, a María. Mensajes que venían del cielo. Sí, exacto. Son mensajes de lo sobrenatural. Exacto, y así como... mensajes del reino de Dios. Y así como Dios usa a los ángeles, como el arcángel Gabriel, quien dio la noticia a José, a María, y que también estuvo con Daniel, estuvo con el apóstol Juan en Apocalipsis. Así que así como Dios envía mensajes a través de los ángeles, Dios también envía a sus siervos los profetas para dar el mensaje aquí en la tierra. Sí, y a partir de la primera venida del Señor Jesucristo, es Cristo quien envía a los que han creído en Él a predicar el Evangelio aquí en la tierra. O sea que los ángeles tienen una función muy especial de Dios, pero desde que Cristo murió en la cruz y resucitó de los muertos, los que anuncian la obra de Cristo en la cruz son los creyentes en Cristo. Somos nosotros los seres terrenales, no los ángeles. Los que predicamos aquí en la tierra somos personas humanas que hemos creído en Jesucristo y estamos predicando las buenas nuevas del Evangelio. Todo creyente que esté orando recibe la revelación del Espíritu Santo y
a través de los ángeles, Dios nos está ministrando, porque la Biblia dice que hay ángeles aquí en la tierra que están al servicio del creyente, del que ha creído en Jesucristo. Todo cristiano, hombre o mujer, tiene la ayuda de ángeles del cielo. Son espíritus. No los vemos, pero están apoyándonos, ayudándonos en el trabajo terrenal de predicar el Evangelio aquí en la tierra. Por eso tenemos que conocer todo lo que está registrado en la Biblia, conocimiento de las Escrituras. Dios es Dios de buenas noticias siempre. El hombre apartado de Dios está haciendo mucha injusticia y sin darse cuenta, porque hay un enemigo del hombre en la tierra que es la serpiente antigua. Esta serpiente, conocido como Satanás, el diablo, está afectando la mente de muchas personas que están apartadas de Dios. Es lo que dicen las Escrituras, que Satanás, el príncipe de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el Evangelio de Jesucristo. Por eso tenemos que predicar buenas noticias a aquellas personas que solamente piensan en lo malo, la maldad, y creen que no hay esperanza, creen de que las cosas no van a cambiar. En Jesucristo hay cambio, solamente en Jesucristo, y Jesucristo tiene que venir a una persona de manera individual. Por eso se predica el Evangelio de persona a persona, y de persona a persona somos testigos del cambio personal que Jesucristo puede hacer a nuestras vidas. Por eso damos testimonios de personas que antes eran perversas, malas, afectadas por el pecado, y de pronto ahora en Cristo son nuevas criaturas, son personas totalmente cambiadas, diferentes. A través del tiempo que tenemos predicando el Evangelio en radio y televisión, hemos conocido a muchas personas cómo han ido cambiando. Hemos conocido a personas que desde pequeños empezaron, por ejemplo, a escuchar o a ver La Voz de la Alianza para Niños en televisión. Ya La Voz de la Alianza para Niños tiene 22 años de estarse transmitiendo, y entonces, ¿cuántos niños hoy ya son gente adulta? Y entonces estas personas dicen, nosotros crecimos viendo La Voz de la Alianza para Niños, y hoy ya son personas que han formado su propia familia. Así que de generación en generación estamos trabajando. Hoy estamos ya en el siglo XXI, esperando el regreso de Jesucristo, y seguimos predicando tanto en radio como en televisión y en el internet. Pero lo más importante es que desde niños y no se han apartado. Así es, no están se han en el apartado. Señor, así es. Y eso es lo que Jesucristo dijo. Podemos leer lo que Jesucristo habló acerca del llamado que nos hizo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículo 16. Allí Jesucristo habló que todos los que hoy somos creyentes en Cristo, todo cristiano ha sido elegido por el Señor, y nos usa para que aquellos que no son cristianos conozcan de Jesucristo. Predicamos a Cristo, no estamos predicando religión alguna. No entremos a una confusión del concepto de religión, del concepto de denominación cristiana. Estamos hablando del autor de la vida, el que creó nuestro cuerpo, el que creó nuestro ser, se llama Jesucristo. Un día, exactamente, un día vino a poner su vida porque éramos pecadores, nacimos en el pecado de Adán, no había solución a nuestros problemas. Jesucristo vino, el mismo creador nuestro, el autor de la vida, vino a dar su propia vida por salvarnos, pagó el precio, nos compró con su sangre y nos liberó de las garras del diablo. Así que ahora en Cristo
somos propiedad de Dios y en Jesucristo caminamos en un nuevo estilo. Y tenemos de la vida. victoria de Cristo. Tenemos la victoria. Somos de más que Cristo. vencedores en Cristo Jesús. Por eso Jesucristo dijo, yo les elegí, porque Dios es Dios de salvación. Dios es Dios de dar oportunidades al pecador. Y aquí tenemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Aquí está la enseñanza de que el Señor Jesús fue quien nos eligió, no nosotros elegimos ser cristianos, no nosotros elegimos a Dios, no nosotros buscamos a Dios. Toda persona en su pecado huye de Dios. La persona pecadora está siempre atraída por el pecado, atraída por los todos somos placeres de este pecadores. mundo. Todos Y no, hemos nacido no teníamos allí. la inclinación a No acercarnos a teníamos Dios, ninguna pero Dios inclinación mismo hacia nos Dios. acercó a Él Pero el amor de Dios, a través de su Hijo que lo dio. Él se en la acercó a cruz. nosotros en Cristo Así Jesús. es. Por eso Jesucristo vino a salvarnos, Sí. no vino a condenarnos. Cristo es el Salvador. O sea que toda la persona que es salva hoy, o que goza de la salvación y el perdón de Dios, realmente es salva porque Dios te escogió, Así porque es. Dios te eligió. Así que qué gran bendición. Ahora todo creyente debe permanecer. Así es. De allí Ahora la nuestro deber es importancia de permanecer. estar en una iglesia Así es. local, en una iglesia congregacional, con la dirección de un pastor que ama a sus ovejas. Por eso en una ciudad hay cientos de iglesias congregacionales y allí tenemos que servirle al Señor. Jesucristo dijo allí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podréis hacer. Esta es una palabra que todos debemos... Nada podéis hacer. Exactamente. Dice nada. Nada es nada. Nada es nada. Nada. Así es. Así que en la tierra tenemos la ayuda del Señor Jesucristo. Y luego dice también, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Sí, porque en Cristo está la vida. Sí. Y en Cristo está la fructificación, damos frutos Los de pecados y justicia. la salvación. Pero si no estamos en Cristo hay corrupción. Sí. La corrupción es estar apartado de Dios, apartado de Cristo. Entonces una persona empieza a degradarse, empieza a descomponerse. De allí tanta maldad hoy en día, porque están apartados de Dios. De esto se trata la predicación del Evangelio, que esas personas que están haciendo maldad se arrepientan de su maldad y se acerquen a Cristo y permanezcan en Cristo. Es el trabajo pastoral, es el trabajo de todo pastor, mantener a las ovejas en Cristo, porque solamente en Cristo puede ser una persona Nueva. que dé fruto de justicia. Un cambio. Una persona nueva, cambiada. exactamente. Transformada. Porque Jesucristo vendrá por ellos. Sí. Hoy Jesucristo está en el cielo, pero va a regresar Amén, por así aquellos es. que permanecen en Él. Por eso el versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero aquí sigue diciendo Jesucristo, versículos 7 y en 8. mí, Si permanecéis en y mí. mis palabras permanecen en vosotros. Por eso tenemos que estudiar de la Biblia, Dice, que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Si permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, lo más importante es, pedid todo lo que queréis y os será
hecho. Es Y la lo dice Dios. oración. Todo lo que necesitamos en la Así es. tierra se lo pedimos al Padre. Padre, yo necesito algo aquí. Así es. Y el Padre nos va a dar lo que necesitamos. Así es. Así que todo está dado en Cristo Jesús. Cristo abrió el camino de la oración de la tierra al cielo. Jesucristo dijo, en mi nombre irán a la presencia del Padre, porque el Padre es la fuente de toda bendición. Bendición espiritual, bendición de salud, bendición financiera, laboral, todo lo que necesitamos en la tierra viene de Dios el Padre, pero el camino es Cristo, y Jesucristo dijo, en mi nombre van a presentarse al Padre, y todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, se los dará. Dice, así que y en Jesucristo esto- obra en la oración. esto es glorificado mi Padre. Allí está. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea que Dios el Padre está esperando que los que hoy somos cristianos demos fruto. ¿Cuál fruto? El fruto de las almas. Las almas que comuniquemos que hay que la salvación del Evangelio. ganar por el Lo que Dios Evangelio. ofrece a través de Así Cristo. es, comunicar el Evangelio a las almas que están apartadas de Dios y decirles, Dios te ama, acércate, solamente reconoce que los problemas están en tu vida porque estás apartado de Dios. Es lo que conocemos como arrepentimiento. Arrepiéntete de estar apartado de Dios y acércate por medio de la sangre de Cristo Y y tus el pecados Padre serán te perdonados perdonará y tendrás todo vida pecado. eterna. Claro, allí está la respuesta de Dios porque Dios es amor. Pastor. Sí, vemos, bueno, en este pasaje que Jesús está diciendo, yo soy la vid verdadera, que la vid tiene que ver con las uvas o de donde viene el vino. Sí. El vino, dice la Biblia, nos da gozo, ¿no? Por eso en las bodas de Caná se acabó el vino y Jesús dio el mejor vino en esas bodas porque las bodas se tenían que llevar a cabo. Y de esa misma manera el vino, así que es una, vamos a decir, es uva con sangre prácticamente, por eso Es un también símbolo de la sangre de Cristo. de la sangre de Cristo. Como el Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera. Sí, y esa vid o ese vino es el que tenemos que dar a cada persona, La sangre de Cristo. que es la sangre de Jesucristo, para traer la un cual cambio nos salva y en nos cada persona. perdona, nos cambia. Y nos habla también del amor de Dios, ¿no? Porque es lo que nos dice, creo que el centro del Evangelio, Jesús lo dijo en Juan 3:16. Porque de tal manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús dijo eso en primavera, después de haber limpiado el templo y estando hablando con Nicodemo en una fiesta de primavera. Y entonces es a Nicodemo que le dice el centro del Evangelio, ¿no? Y al final... Que tienes que nacer de nuevo, le dijo. Exacto, el Señor primero a dijo, Nicodemo. Y estaba en tienes que ser iglesia, llegaba a la iglesia, pero no había nacido de nuevo. Sí, no había Así nacido es. de nuevo. Y al final nos dice lo fácil que es el ser salvo, ¿no? Así El es. que cree es salvo, el que no cree es condenado. Así es. Y todo se basa en una decisión que tomemos, vida o muerte, luz o tinieblas, salvación o condenación eterna, pero Dios quiere que todos procedamos al Evangelio y seamos Y al salvos. arrepentimiento. Así es. Por eso somos llamados a dar testimonio de Jesucristo. Así es. Y vamos a compartir unos testimonios que tenemos aquí también para que podamos conocer cómo las personas pueden ser cambiadas, transformadas. Veamos de estos testimonios. Dios les bendiga, amados hermanos. Mi nombre es Patricia Sánchez Lorca y soy miembro de esta red apostólica Maranata. Estoy muy agradecida con Dios por haberme traído a esta red apostólica Maranata y mi testimonio brevemente es de que yo tenía una vida de inseguridad, de temores, a raíz de que mi familia se practicaba prácticamente lo que es la violencia. Mi vida estaba vacía, llena de temores, hasta que Dios me rescató de esa vana manera de vivir. Dios llegó a mi vida a través de los programas de la televisión. Yo encendí la tele en una mañana y estaba dando La Voz de la Alianza Internacional.
y pasaron pedacitos de avivamiento donde veía yo la danza, la alabanza, y eso realmente me tocó. Y yo dije, ese avivamiento, esa felicidad yo la quiero para mi vida. Y pues a raíz de ese día vine a la Red Apostólica Maranata, a los servicios del domingo, donde ministraba la apóstol Vicky, y pues en ese momento Dios me sanó, me liberó, me restauró y ha hecho muchas cosas grandes en mi vida, con lo cual estoy muy agradecida. Dios no llega ni antes ni después, sino llega en el preciso momento en que uno lo requiere. Le doy muchas gracias a nuestros padres espirituales, Jesús y Virginia Tax, que han servido de gran bendición para nuestras vidas y de muchas familias, y que Dios los siga conservando y bendiciendo grandemente. Muchas bendiciones, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Adelfo Cruz y voy a comentarle un poco lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo estaba pasando situación familiar grave. En los problemas que yo estaba pasando no hallaba yo qué hacer. Empecé a buscar la ayuda del ser humano, me acerqué a personas, incluso hasta me llevaron a que yo consultara grupos. Entonces, una persona inconversa me dio un número telefónico y me dijo, mira, habla estos programas, ahí te van a ayudar, ahí dan consejos. Entonces yo marqué a ese número y me contestó el apóstol Jesús Tax. Yo le marqué a ese teléfono, pero yo no sabía que estaba yo marcando a su casa. Entonces el apóstol Tax me invitó a que yo viniera a la iglesia a platicar con él para saber lo que estaba pasando en mi vida. Y acepté venir, platiqué y pues Dios hizo un milagro en mi vida, porque mi situación era matrimonial. Entonces había muchos problemas, pero pues Dios hasta el día de hoy me ha restaurado, me ha liberado de muchas cosas y pues estoy aquí, dándole honra y gloria a Él. Bendiciones a todos, mi nombre es Julieta y yo le quiero dar mi testimonio de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en mi vida aquí en la Red Apostólica Maranata. Yo llegué a los pies de Cristo a través de los programas de La Voz de la Alianza Radio. Yo escuchaba diariamente los programas, pero aún no me decidía a hacer la oración de fe. Pero vino una situación muy difícil en mi vida. Fue cuando tomé la decisión de hacer la oración de fe que en la radio y en la televisión nos dicen que hagamos. Y yo la hice con todo mi corazón y le pedí a Dios y le dije, si tú, Señor Jesús, me sacas de este problema, de esta situación, yo te voy a servir con todo mi corazón. Hice ese trato con Dios y Dios me respondió porque era una situación de muerte. Mi esposo le habían diagnosticado insuficiencia renal, pero ya en una etapa muy crítica de muerte. Pero Dios me respondió. Y cuando Él me respondió, yo empecé ya a llegar a la iglesia Maranata. Ahí me empecé a congregar, llegué a un comando de oración, empecé también a asistir a las clases que dan los sábados. Ahí aprendí mucho de Cristo. Por primera vez allí leí la palabra de Dios, la Biblia, durante todo el año y lo sigo haciendo hasta ahora. Y también como vi que mi esposo, él sanó, le dio nuestro Señor Jesucristo 10 años más de vida y realmente nosotros fuimos una familia muy feliz porque Cristo actuó en nuestra vida y yo me entregué a mi Señor Jesús con todo mi corazón. Y doy gracias y agradezco a nuestros apóstoles Jesús y Virginia Tax porque ellos son hombres de fe, mujeres de fe. Realmente es una familia de convicción y sus enseñanzas no las dan conforme a su sentimiento, no las dan conforme a sus propias opiniones, sino lo dan basado a lo que dice la palabra de Dios. Y eso a mí me impactó porque todo lo lleva a lo que dice la palabra de Dios. Así que damos gracias a Dios por sus vidas y también bendecimos a toda la Red Apostólica Maranata por estos 30 años de aniversario, que se dicen fácil, pero hay muchas luchas, pero sabemos que Cristo está con nosotros. Él nos ha dado la victoria y así como me la dio a mí, te la puede dar a ti, estimado televidente o radioescucha que nos estás escuchando y viendo. Así que muy bendecido estos 30 años para la Red Apostólica Maranata. Mi nombre es Deyanira Sosa Solórzano. Mi esposo y yo fuimos alcanzados
por Jesucristo en el 2003 en un evento del doctor Morris Cerulo que fue en el Parque Tabasco. Pero en diciembre de ese mismo año del 2003 venimos a esta iglesia Maranata a un evento de sanidades y milagros, buscando la sanidad de mi esposo que tenía problemas en su columna vertebral. En el 2004 seguimos viniendo, pero pues él se apartó porque él tomaba y era adúltero. Pero pues en el 2005 la hermana Consuelo Priego llegó a nuestras vidas hablándonos de la palabra también para abrir un comando de oración, y nosotros aceptamos en la casa abrir ese comando de oración. A través del comando de oración pues nuestras vidas fueron cambiando. Y a través de llegar aquí a esta casa de oración, mi esposo pues se apartó de lo que él estaba haciendo, y también pues nosotros veníamos de una iglesia tradicional. Estábamos muy arraigados a esa iglesia, pero hoy le damos gracias al Señor porque nosotros nos convertimos realmente a Cristo y aquí estamos sirviéndole al Señor. Gracias a Dios hemos sido bendecidos por la palabra de Dios. Y a través de nuestros apóstoles y sus exhortaciones de ellos, nuestras vidas han sido cambiadas. Hoy le doy gracias a Dios por la vida de nuestros apóstoles, porque a través de ellos nuestras vidas han sido cambiadas realmente. Hermanos, yo les invito a que asistan a la casa de oración y a esta casa, a las enseñanzas que se dan, porque es de gran beneficio para nuestras vidas. Mi matrimonio fue restaurado gracias a Dios y a nuestros apóstoles. Hoy los bendecimos a ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por cada uno de estos testimonios y sobre todo dar gracias a Dios por los 30 años que nos permite tener como ministerio aquí en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México. Y cabe constatar que todos ellos son hermanos y hermanas, miembros activos de la iglesia que pastoreamos, y que cada uno de ellos tuvo un cambio porque decidieron cambiar en un momento adverso. Ahí tenemos casos como, por ejemplo, de problemas en el matrimonio, problemas de salud, problemas incluso entre la vida y la muerte, malas decisiones que tomaron en sus vidas, etc. Pero escucharon el Evangelio que son las buenas nuevas del Señor Jesucristo, a través de la radio, a través de algún hermano o alguien les llevó el Evangelio, o de la iglesia misma, y el Espíritu Santo fue quien les habló a ellos, quien obró en ellos, y ellos estaban entre dos decisiones: seguir como están o hacer un cambio, y todos ellos decidieron cambiar, y a consecuencia de ese cambio vieron después cómo Dios sanó sus vidas, restauró sus matrimonios, sus hogares, y muchos de ellos hasta resucitaron de entre los muertos. Así que damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en cada uno de ellos, y quiero aprovechar este momento para hacer un llamado al Evangelio, que todos los que quieran aceptar a Jesucristo, así como ellos lo hicieron, tú también lo puedes hacer. Todos tenemos que hacer esta decisión, y Dios quiere que todos seamos salvos, pero solamente serán salvos aquellos que confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador y hacen un cambio en sus vidas. Así que voy a guiarlos en esta oración. Si hay alguien que necesita a Jesús, o hay alguien que necesita también, tal vez te has apartado de Dios, pero hoy Dios te espera con los brazos abiertos. Así que haz esta oración conmigo y di: Padre, en el nombre de Jesús, me acerco ante ti, pido que me perdones por cada pecado que haya cometido, me arrepiento de todo pecado y clamo a la sangre de Jesucristo para ser limpiado y perdonado. Y me declaro un hijo, una hija de Dios, comprado por la sangre de Jesucristo. Y Espíritu Santo, ven y empieza a obrar en mi vida, cámbiame, transfórmame. Pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que mi nombre jamás sea borrado, y te doy gracias por salvarme y por amarme.
en Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos sean todos a la familia de Dios. Que la gracia y el amor de Dios permanezcan con todos. Bien, pues gracias por habernos acompañado. Les esperamos en nuestra celebración desde el jueves al domingo. Gracias y que las bendiciones sigan con ustedes.